En este espacio hablaremos de nuestros pensamientos, emociones y conductas. Somos un grupo de psicólogas, Betty, Yada, Joja, y queremos junto a ti adquirir herramientas para nuestra salud emocional. y estas son nuestras ideas al aire. Gran parte de la responsabilidad del por qué sentimos culpa radica en la crianza familiar, nuestros rasgos de personalidad y nuestra educación. A medida que crecemos, cuando se nos enseña la diferencia entre el bien y el mal, se espera e incluso se nos exige que actuemos de forma correcta. Si esto se hace mal por parte de nuestros padres o entorno familiar, estas exigencias pueden llegar a convertirse en una obligación. Por ejemplo, cuando hacemos algo mal, cae sobre nosotros una lluvia de recriminaciones, como por tu culpa y tendrías que haber hecho algo. Estas recriminaciones las hacemos nuestras, las automatizamos y como consecuencia sentimos de forma constante el sentimiento de culpa. Nuestro tema de hoy, ¿cómo influye en nosotros el sentimiento de culpa? La culpa se genera cuando los demás nos hacen responsables de sus errores, miedos y fracasos y nosotros aceptamos ser responsables de las elecciones y equivocaciones de los demás. Otro camino hacia la culpa es cuando realmente hacemos las cosas mal y nos exigimos haberlo hecho de otra manera. Nace cuando nos equivocamos como consecuencia del desconocimiento, de la prisa, de actuar, de pensar y de subestimar las consecuencias de nuestros actos. El sentimiento de culpa va acompañado de emociones como tristeza, angustia, frustración, impotencia o remordimiento, entre otras, y de pensamientos irracionales que se basan en valores y creencias que se han desarrollado a lo largo de la vida. Muchas veces podemos sentir culpa por algo que hicimos o no hicimos, el pasado, algo que no estamos o estamos haciendo, presente, algo que vamos o no vamos a hacer, futuro. Por ejemplo, relación con nuestros padres, cuando ellos nos expresan con todo lo que hice por ti cuando eras pequeño. En relación a nuestra pareja, creando dependencia emocional. Si me dejas, seguro que me deprimo. ¿Cuál creen ustedes que es la razón principal por qué la culpabilidad se instala en nosotros debido a las creencias o condicionamiento que recibimos de pequeños? Cuando escucho hablar sobre este tema, me recuerdo mucho a lo que Víctor Frank decía, que en nuestra vida hay 3 situaciones que nosotros no vamos a poder evitar. ¿Y cuáles son estas? El sufrimiento, la muerte y la culpa. Entonces, ¿qué pasa? Tarde o temprano, nosotros vamos a sentir este sentimiento de culpa. ¿Pero qué es el sentimiento de culpa? Nos preguntaba Yada, ¿verdad? Creo que el sentimiento de culpa es lo que, como nuestra voz de la conciencia pensaría, ¿verdad? Que nos dice, Eso no está bien, hay que... ajá, O sea, no estás bien, vas por otro camino, vas en contra de lo que tú crees. ¿Qué piensas tú, Betty? Yo pienso que la culpa se origina como resultado de una acción que provocó un daño. Y recordemos que la culpa es una emoción secundaria. Entonces creo que también las culpas se deben a nuestro pasado, a nuestra familia, porque a veces las normas morales o la ética, todo eso nos lo han impuesto. Entonces cuando nosotros actuamos de acuerdo a esas normas y a esos valores, vamos por un camino recto, pero no tenemos libertad, o sea, vamos siguiendo ciertos valores. Entonces cuando nos salimos de eso, es cuando posiblemente la gente nos señala para hacernos culpables porque no estamos funcionando como creen ellos que debería. Esa es una culpa como desadaptativa. Y está la otra que es personal, que yo la siento, nadie me lo está diciendo, es un sentimiento mío por haber actuado de una forma irracional, porque yo hería a alguien y sé que hería a alguien. Esa es una adaptativa. O sea que diríamos que la culpa fue enseñada desde casa, o sea, desde que estamos como desde niños aprendiendo a tener la aprobación de nuestros papás. Cuando algo hacemos bien, ellos nos premian o nos afirman. En cambio, cuando algo hacemos en mal o en contra de lo que ellos nos han enseñado, ellos nos reemplazan esa afirmación por una desaprobación. Pero ¿qué pasa? Ahorita escuchándolas me venía a la mente una queja muy frecuente por parte de los jóvenes en clínica. ¿Qué pasa?
A veces ellos salen con sus amigos, ¿sí? Ellos saben que no están haciendo nada malo. ¿Por qué? Porque ellos quieren salir a divertirse. Pero ¿qué pasa? Tal vez cuando ya van a salir dicen, miren, el domingo voy a ir al cine con mis amigos. Llega mamá o papá y les dice, ala, pero si nunca estás en casa. Yo quería pasarla contigo. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Este comentario hace que la persona, o sea, el joven, se vaya al cine, pero ya se va como con remordimiento y con ese sentimiento de culpa de mejor me hubiera quedado con mi mamá. ¿Qué pasa ahí? Pero tal vez porque es adolescente, porque ya nosotras como adultas no tendríamos que dejar de que nos manipulen, porque tenemos la libertad de decidir y nosotras nos podemos dar cuenta que, por ejemplo, me llama mi mamá o me llama mi hijo, mamá, nosotros sí vamos a llegar y tú no vas a estar. Bueno, no voy a estar. O sea, sí, pero tú lo has aprendido con tu vida. Por eso a través de un trabajo. Ajá, por eso digo, los adolescentes tienen tendencia a ser más vulnerables, ¿verdad? Pero también los papás, cómo los manipulan. Y no solo los papás, las parejas. O sea, en una pareja, la esposa o el esposo manipulan para hacer sentir culpa al otro. Sí, y es que esa es una de las consecuencias que la culpabilidad crea en nosotros. ¿Por qué? Porque a través de la culpa nos dejamos manipular y dejamos que muchas veces controlen nuestras acciones y nuestros pensamientos. Entonces, ¿qué pasa? Este sentimiento de culpa puede lograr que yo vaya en contra de mi propia voluntad. O sea, que nosotros tenemos, o sea, el adolescente piensa que tiene que hacer o decir lo que los demás esperan de él. Pero esto no pasa solo en los adolescentes. Y a fin de recibir una aprobación para no sentirse culpables. También pasa en los adultos. Sí, pasan todos. Ajá. Era lo que yo le decía. Existen normas, existen reglas que ya nos inculcaron y que, póngale, tan sencillo como ir a misa todos los domingos. Bueno, yo no quiero ir a misa. ¿Cómo no vas a ir a misa? Entonces viene ese comentario que está saliéndote de lo normal, de lo que en mi casa es como obligatorio. Ajá. Entonces ya vienen y siembran el sentimiento de culpa porque no voy a hacer lo que esperan de mí, ¿verdad? Sí, recuerdo una vez una persona ya adulta que me decía en clínica, fíjese que tengo la tendencia a sentir mucha culpa. Y uno de los ejemplos que me daba era que se tomaba los traguitos, ella se sentía como con valentía de poder decirle a alguien lo que en algún momento le había molestado. Pero ¿qué pasaba? Después, al otro día, sentía culpa por haber dicho lo que realmente sentía. Pero no era que estaba haciendo algo malo, sino que posiblemente a través de este acto ella lograba tener un poquito más de libertad. Ajá. Pero le genera culpa a ella. ¿Saben qué pasa también con la culpa? Que nosotros somos los primeros jueces con nosotros mismos, muy severos. Los más fuertes. Los más fuertes. Entonces, póngale, somos nuestros propios jueces. Realizamos como el análisis de qué fue lo que pasó y de ahí nos condenamos. Somos muy fuertes con nosotros mismos. Tendríamos que ser un poco más compasivos con nosotros, porque si no, la culpa que se genera es aún mayor. Lo único que nos provoca son sentimientos negativos. ¿Por qué? Porque sentimos tristeza, sentimos ira, muchas veces hasta caemos en depresión. ¿Por qué? Porque este sentimiento de una u otra forma nos afecta. Ajá. Nos afecta porque nos bloquea y hace que muchas veces también tengamos dificultad en la forma de relacionarnos con los demás, porque va perjudicando todo esto en las relaciones laborales, en nuestras relaciones afectivas. No, y ¿saben qué? Que todos ven la culpa como algo negativo, pero no, la culpa también tiene su factor positivo, porque cuando la culpa no es creada por otro, no que es por mí, con culpa yo me doy cuenta que herí. Y entonces ahí, cuando yo me doy cuenta de que herí, yo voy a sanar esa culpa con la persona con la que fue. Entonces ya voy a estar pendiente cómo actué la primera vez, qué fue lo que sentí y no lo voy a volver a hacer. O sea, eso es como un buen sentimiento de culpa.
Porque ese es el lado positivo. Ese es el lado positivo. Que nos ayuda a darnos cuenta de que estamos en una acción equivocada. ¿Por qué? Porque me causa un malestar. Claro. Entonces me ayuda a que yo no siga haciendo cosas equivocadas, ¿verdad? Tal vez le dije algo negativo hacia una persona, pero si me doy cuenta, paro y ya no continúo. Claro. O sea, ahí sería como que pido disculpas y continúo. Puede ser. Si eso es lo que en ese momento yo necesito para reparar y para sentirme mejor, puede ser que sea el siguiente paso, ¿verdad? Pedir una disculpa para yo no seguir. ¿Por qué? Porque si no, ya me quedo en el lado negativo de la culpa. Que ya se puede volver un malestar, un intenso una malestar. ansiedad, una depresión, O sea, algo que le afecte en su vida diaria. Bueno, ahora les pregunto, ¿ustedes creen que la culpa está ligada mucho a los deberías, a los tendrías que? Sí. A lo largo de nuestra vida, o sea, el deberías de ser una buena hija y siempre estar con tus papás, o deberías de ser una buena esposa y quedarte en casa y no puedes salir a trabajar. Los deberías, ¿eso creen ustedes que está muy ligado a la culpa a eso? Yo creo que los deberías está ligado no solo a la culpa, a muchas cosas de nuestra parte emocional. Los deberías, de verdad, que es cuando nosotros nos damos cuenta que estamos pasándonos al ámbito de la otra persona. Y tiene que ver mucho con las creencias. ¿Por qué? Porque dicen, es que los buenos hijos son los que siempre están con papá y mamá. Ajá. Entonces, como hoy, este fin de semana, me voy con mis amigos, ahí es donde viene el sentimiento de culpa. ¿Por qué? Porque estoy haciendo algo en contra de lo que normalmente me decían que tenía que hacer, que debo de hacer. O sea, que va muy unida la culpa a eso de que estamos como desaprobando siempre, o sea, la desaprobación va unida a la culpa. Sí, porque si me aprueban algo que yo estoy haciendo, no voy a sentir siento culpa. Es cuando alguien me muestra como, ay no, ¿verdad? Entonces dice uno, ahí es donde el sentimiento de culpa llega a mí. De lo contrario, no. Sí, porque póngale, si hacemos algo, pero yo no siento culpa. Yo siento, bueno, yo dije, estoy bien, o sea, les digo, vengo y hay algo que no me parece con mi pareja, dejé la relación y no siento culpa, o sea, porque me puse en primer lugar, puse mis necesidades y sentí que esta persona no cumplía con lo que yo necesitaba. Pero vienen amigos y me dicen, ay no, si era un buen partido, mira, él era bueno, él cómo te quería. Ahí ya me está generando culpa. Pero ya él se está sintiendo mal y pobrecito. Caemos a lo mismo. Ajá. Usted tiene la libertad de decidir sentirse culpable o no sentirse culpable. Ajá. Porque ese es su derecho de decir, ¿verdad? Pero la gente no tiene por qué hacer la culpa. Y eso no me convierte en mala persona. No. No, es que ¿saben qué pasa? Muchas veces yo he escuchado y yo creo que hasta yo misma lo he dicho muchas veces, es que esta persona me hace sentir culpable. Bueno, entonces, ¿no? Yo me siento culpable. Nadie me puede hacer a mí sentirme de tal forma. No. Soy yo la que decido qué hacer con lo que la persona me dice o me hace. Y además recuerde que lo que para mí, yo hice algo y siento culpa, para otra persona no tiene el mismo significado. O sea, no todos sienten culpa por un acto determinado. Se siente culpable. Pero es que yo siento que nadie la tiene que condicionar. O sea, según usted no quería, exacto, pero lo está haciendo. Lo hago y entonces vengo y ahí siento culpa porque lo estoy haciendo. Pero lo estoy haciendo porque no quiero ser mala persona. Pero entonces, ¿qué pasa? Ahí entra la creencia que usted tiene acerca de qué es decirle no a alguien. Si yo le digo no a alguien, entonces yo ya soy mala persona. Entonces no es porque el otro crea que yo sea mala persona. Es una creencia personal. O sea, sería el no poner límites. Aprender a decir límites. que no. Ajá. ¿Verdad? Sí, no hay, es que de verdad. No. O necesita de la aprobación en su vida. Sí. Necesita ser parte de un grupo. No es culpa porque nadie, así como dicen, nadie me tiene que hacer feliz, no, que ese es un trabajo interior. Exacto. Nadie me tiene que hacer sentir culpable, nadie puede. Yo decido sentirme culpable. Sí. Pero para llegar a ese punto cuesta. Por supuesto, es trabajo. Sí, cuesta mucho. Es bastante, no complicado, sino que yo creo que sí necesita de que nosotros como persona
tengamos mucho compromiso ante esto. ¿Por qué? Porque si no trabajamos en esto, la culpa en algún momento nos va a hacer que nos sintamos muy agotados, tanto emocionalmente como físicamente. Sí. Y hacemos de verdad acciones que dice uno, ay no, pero ¿por qué O fue? dejamos de ir. Permití muchas cosas Eso. porque no estuve atenta a lo que yo estaba sintiendo. O sea, dejamos de ir oportunidades también. Sí, puede ser, dependiendo, ¿verdad? Las circunstancias, puede ser que en algún momento también yo dejé ir alguna oportunidad por el sentimiento de culpa, ¿verdad? Pero creo que es bueno que nosotros aprendamos a ver qué podemos hacer o qué actitud puedo tener yo ante la culpa. ¿Qué te deja a ti como persona el sentimiento de culpa? ¿Qué es? Molestia. Ajá. Nos angustiamos, nos torturamos y nos despreciamos a nosotros mismos. Sí, Un tiene sentimiento consecuencias. te hace sentir como incómodo. O sea, el sentimiento de culpa para mí es como incomodidad. Si yo no reparo lo que dañé, no me siento cómoda. Era lo que yo te decía, te hace sentir mala persona. Pues no sé si mala persona realmente, sino que no estoy tranquila. No estoy tranquila. Entonces, si tengo culpa, le pido perdón. Y si me perdona, bueno, si no, ya no está en mis manos, pero yo ya hice esto. Sí, pero ¿qué pasa, Betty, si veamos esta culpa solamente está en mi mente? Porque posiblemente digo, ay, es que me siento culpable porque le dije a Betty tal cosa, ¿verdad? Y Betty ni en cuenta. Me pido perdón, porque ¿saben qué? Por ejemplo, en un programa decían, tenía tanta culpa porque dejé plantados a mis amigos que hace como un mes me invitaron y los dejé plantados, tenía mucha culpa. Y al otro día llamé y les dije que disculparan. ¿De qué? Ellos ya habían olvidado la invitación. Entonces uno carga con culpas que no son reales, ¿verdad? Porque yo me voy pensando, herida a Yoja. Y tal vez tú no te sentiste herida. Exactamente. ¿Verdad? Pero Ajá. entonces yo tengo ese sentimiento. Entonces tengo que trabajar para mí. Exacto, porque puede ser que yo tenga esa tendencia. Lo importante es que Ajá. cuando la persona se sienta así, sepa identificar. Y era lo que decía yo la vez pasada. Si ustedes se sintieran así, lo mejor es comunicarlo. Porque si no, la gente se queda cargando con una culpa que no existe y la otra persona ni en cuenta. Pero si ya se dialoga, eso llega a un feliz término y después hasta risa da. ¿Cómo haríamos para gestionar la culpa? Les pongo un ejemplo. Primero diría que tenemos que hacernos responsables de lo que, examinar eso. ¿Realmente soy responsable de lo que está pasando? Ahí me toca reconocer si soy responsable, qué parte de culpa tengo. Expreso. La culpa era lo que tú decías, tal vez a veces tus amigos ni en cuenta, ¿verdad? Y tú estás con esa culpa de, ay, los dejé plantados y ellos no lo vieron así. Entonces expresas tu culpa, reconoces tus propias limitaciones, qué está dentro de mi responsabilidad, qué queda en la responsabilidad de los demás, eliminarlos, el restarme reprochando todo el tiempo, que soy mala, que lo hubiera hecho de otra forma, que no sé qué. Ya lo hicimos, lo que nos toca es continuar, ¿verdad? Yo creo que podemos identificar la conducta que nos produce la culpa, primero. Aceptar que los errores forman parte de todos. O sea, no somos perfectos. Darnos ese permiso de equivocarnos. Pensar que no se puede quedar bien con todos. O sea, no podemos quedar bien con todos. Expresar verbalmente cómo te sientes. O sea, era lo que hablábamos. Hazle saber a la otra persona cómo te sientes. Solicitar el perdón, sí, si es necesario para tu paz. Si tú sabes que eres culpable, pedir disculpas. Reparar eso es reparar el daño. Porque ¿de qué sirve que uno pida perdón y dentro de un mes vuelve a actuar de la misma forma? No. O sea, reconocer la culpa, pedir disculpas o perdón, pero reparar la culpa. Yo creo que eso es... Eso es importante. Claro. Y definitivamente. Y reparar, también tenemos que tener en cuenta que muchas veces no lo podemos hacer de manera directa, o sea, con la persona ofendida, porque muchas veces o la persona ya no los quiere ver, o la persona pues ya no está. Entonces, ¿qué pasa? Yo no puedo repararlo de manera directa.
Entonces tengo que buscar otros caminos para poder trabajar este sentimiento de culpa. Y podría ser de manera indirecta, ¿verdad? ¿Y cómo se realiza esto? Pues se realiza con otra persona que simbolice a la persona original, ¿verdad? Y la reparación moral, cuando no se puede realizar ni de manera directa ni de manera indirectamente, se hace una reparación interna moral, propósito firme o actitud firme de no cometer el mismo mal, ¿verdad? Porque como tú decías, ¿de qué me sirve pedir perdón si al mes estoy cayendo en lo mismo? Me gustaría comentarles también la culpa en el duelo, cómo existe la culpa en la persona que se queda. A veces las personas sienten mucha culpa porque no quieren rehacer su vida, porque sienten que están fallando a la persona que murió. Uh-huh. Tienen culpa porque ¿qué dirán los demás? O sea, no se dan el permiso de salir con una amiga, cenar, tomarse un vinito, porque tiene la culpa de que está saliendo y su esposo se murió o su mamá se murió. También con esto del COVID, la gente pensaba que no hizo lo suficiente, que no pudo despedirse, que no lo estuvo cuidando. Entonces son culpas bien cargantes que las personas han llevado en esta época. Tal vez tenían síntomas y la gente no lo notó. O sea, no pudo haber hecho nada, pero son las culpas que ellos van una piedra a otra piedra hasta que se vuelve un edificio. Saldos pendientes, asuntos inconclusos. No pudieron concluir algo que estaba pendiente. Hay culpa. No se pudieron despedir, no se pudieron abrazar. Y eso crea una gran culpa. No acompañarlo en su enfermedad, porque como si ustedes saben, los ponían en el hospital y ahí no los volví a saber hasta que salían buenos o se morían. Las personas tienen que sanar esa culpa para poder seguir adelante y rehacer su vida. Sí, yo creo que eso es bien importante, porque siempre que hay una persona que fallece, a nosotros como familiares siempre nos queda aquel pendiente de si yo le hubiera dicho, si yo hubiera hecho. Me decía alguien, mi guía espiritual me decía, para las personas que tienen fe, esos son situaciones que siempre se van a dar, pero hay que pensar que en el lugar en donde están las personas, ya todo fue satisfecho, ya no hay nada pendiente. Entonces eso nos ayuda a nosotros a darnos cuenta de que sí es cierto. Pero eso es cuando ya llegas realmente al final. Pero al principio la culpa es parte del duelo, siento yo. Ah, sí, siempre pasamos por ese proceso. Por ese proceso de culpa. Siempre pasamos por ese sentimiento. Aunque tu fe sea muy grande, siempre pasamos por el sentimiento de culpa. Ajá. ¿Sabes que a mí me pasó? O sea, yo con mi mamá sentía mucha culpa porque yo a mi mamá le decía que yo iba a estar bien. Y yo sabía que no iba a estar bien. Pero yo le decía, no te preocupes, yo voy a estar bien. Y se lo dije todo el tiempo en que ella estuvo enferma. Cuando mi mamá murió, me quedé con esa culpa como que yo al final le mentí a mi mamá porque yo no iba a estar bien. Pero poco a poco lo fui trabajando y lo hice por el mismo amor que yo le tenía. Yo quería que mi mamá se fuera en paz. Ese aunque yo después iba a estar mal, pero bueno. Claro, ese fue un acto de amor para ella. Entonces me sirvió. ¿Saben dónde se mira también mucho? En las personas que tienen una enfermedad terminal. El cuidador se desgasta. Dan su casa para poder pagar los gastos. Llega un momentito en que la persona que cuida, llegan pensamientos como, ay, ¿cuándo se va a terminar esto? Y esos son sentimientos de culpa. Y la gente no lo dice porque creen que no los van a entender, pero son sentimientos normales, es el cansancio. Por eso es tan importante el acompañamiento psicológico, porque ese es tu espacio, en donde tú puedes expresar todo eso. El decir, es que yo me siento cansado de estar cuidando a mi mamá, no me lo van a ver bien los demás, ¿verdad? Entonces, sí, porque la ven mal. Es importante que nosotros busquemos, no ayuda porque nadie nos puede ayudar, sino ese acompañamiento. Es un acompañamiento en donde ahí sí que al lado de otra persona voy a encontrar las herramientas que en lo personal me pueden servir. La frase de hoy: es mi responsabilidad apartarme de lo que me daña, es mi responsabilidad defenderme de los que me hacen daño, es mi responsabilidad hacerme cargo de lo que me pasa y saber mi cuota de participación en los hechos. Jorge Bucay. Síguenos en redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, como Nuestras Ideas al Aire.
Haznos llegar tus comentarios o ideas que te gustaría que habláramos. Hasta la próxima.